salvación, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. A comenzar, vamos a comenzar entonces en esta tarde a compartir un nuevo sermón que hemos titulado ya Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios, y vamos a orar entonces nuevamente por esto. Señor, te doy gracias por todo lo que hasta acá has preparado, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, por todo el momento precioso que hemos pasado en oración, en adoración a tu nombre, Señor, por poder decir con libertad, ya mis maldades Él perdonó, ya nuestros pecados fueron perdonados, justificados fuimos por gracia, y te damos gloria por eso, Señor. Pido ahora, Señor, tu auxilio para poder transmitir este sermón. Señor, tú sabes que lo he intentado volcar y plasmar todas las verdades bíblicas, no guardando, Señor, nada, sino poniendo todo el consejo que tú, Señor, me has podido dar, Señor, para mis hermanos. Te pido que me des sabiduría, que me des gracia para poder transmitir cada uno de los conceptos, Señor, que puedas abrir el entendimiento de mis hermanos, especialmente hoy te pido por mis hermanas que ellas puedan comprender lo que tu palabra habla para sus vidas, Señor. Lo ponemos todo en tus manos y te damos gracias por este momento. Amén. Como les decía, hoy vamos a seguir ya, es la séptima entrega de estos sermones de Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios, y hemos empezado a hablar sobre los roles de acuerdo al diseño de Dios. Y para comenzar, el versículo con el que vamos a abrir en este día se encuentra en Primera de Corintios, a modo introductorio. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Una lectura preciosa. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16, como para hacer una apertura en esta noche de este sermón, antes de entrar a tratar con respecto hoy, ya habíamos adelantado que íbamos a empezar a hablar sobre el rol de la mujer. Hasta ahora los muchachos estuvieron atentos, recibieron la palabra del Señor, ahora le toca a las muchachas, así que les pido atención y antes de comenzar entonces vamos a ver esta introducción. Dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A modo introductorio, estaba pensando en esta palabra para introducirnos en el tema y para mantener la misma línea de pensamiento que venimos trayendo. Primeramente, el versículo 9 nos dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que
Dios preparó para los que le aman, para su pueblo. Dios ha determinado darle a su pueblo una revelación que el mundo no puede comprender, que el mundo no puede obtener por sí mismo. Cosa que no subió al corazón del hombre, que no se le ocurrió al hombre, son cosas que Dios ha determinado darle para su pueblo. Una revelación que el mundo no conoce, que el mundo no se le va a ocurrir jamás. ¿Por qué? Porque es lo de Dios. Y el versículo 10 y el versículo 13 nos muestra que el Espíritu Santo tiene la misión de revelarnos el consejo de Dios por medio de su palabra. Fíjense, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Y fíjense el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. No hablamos por medio de un libro de psicología, no hablamos por medio de un libro de filosofía, hablamos por medio de la revelación que tenemos de Dios, que es su palabra. El Espíritu Santo nos revela por medio de su palabra y por eso podemos hablar. Es el Espíritu Santo el que tiene la función en este tiempo de traernos el consejo de Dios, lo que había en el corazón de Dios para nosotros. Dice, ¿quién otro puede conocer lo que la persona piensa sino su mismo Espíritu que está dentro de él? ¿Y quién puede conocer a Dios sino el Espíritu Santo de Dios? Y ha sido Él el que nos lo ha traído para nosotros, por medio de su palabra. A veces dice, bueno, yo hoy el Espíritu Santo me habló porque tuve esto o aquello. Realmente es la palabra de Dios la fuente inagotable, el medio suficiente por el cual podemos conocer a Dios. Él se ha revelado por medio de su palabra. Y la responsabilidad de aquellos llamados a enseñar es trayendo la palabra fidedignamente, ya que por medio de ella el Espíritu Santo trabaja en la vida de los oyentes. Vemos acá al versículo 13. Pablo dice, nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No se trata de simplemente algo que yo se me ocurrió o utilizando métodos humanos o pensamientos de hombre, sino que mi responsabilidad está basada en traerlos lo que la palabra de Dios le dice. Eso es lo que Pablo se preocupaba por enseñarle, y eso es la preocupación de todo aquel que realmente quiere enseñar la palabra de Dios, es traer la palabra de Dios para ustedes. Es lo que transforma la vida. Es lo que el Señor le dice a sus discípulos, ya ustedes fueron limpios por mi palabra. Es la palabra de Dios lo que va transformando nuestra vida. Y acá está el punto de lo que nos pasa. Fíjense que dice, versículo 14, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. O sea, los incrédulos no pueden discernir esto, porque para ellos es una locura. Hemos hablado la semana pasada, el consejo de Dios, el diseño de Dios para el hombre es que el hombre ame incondicionalmente a su mujer. Y yo estoy seguro de que si yo me parara hoy en mi trabajo y le dijera a mis compañeros de que yo amo incondicionalmente a mi mujer, no dependiendo de lo que ella me dé, me van a decir, estás loco, Sergio, no podés amar así. Me van a mirar y me van a decir, ¿de qué planeta viniste? ¿Quién puede amar de esa manera? ¿Quién puede amar sin esperar nada a cambio? ¿Y quién puede amar aun cuando la persona no es digna del amor que le estás dando? Para el hombre natural esto es una locura. No está dentro de tu juicio cabal, no está dentro de un razonamiento lógico, pero bueno, eso es lo que el mundo piensa, porque para ellos son locuras. Pero para los hijos de Dios no hay ninguna locura. Porque amamos de la misma manera que fuimos amados. De la manera que he recibido el amor de Dios, de la manera que tengo que amar, incondicionalmente, sacrificialmente. Para el hombre hoy decir, estoy dispuesto a sacrificarme por mi esposa, estoy dispuesto a servirle, estoy dispuesto a amarla y a moldearla, es realmente, suena como palabras muy románticas. Hace poco le hablaba con un compañero de trabajo, le decía,
nuestro propósito es en el matrimonio mostrar la relación de Cristo con su iglesia. Yo le decía, hacía poco él se casó, ¿no? Después de estar mucho tiempo viviendo así en parejas, y decide casarse, entonces le digo, veníamos charlando y le digo, mirá, ¿sabés cuál es el propósito, no, para tu matrimonio? Y él me decía, no me acuerdo que el cura me lo haya dicho, creo que sí, me decía. Bueno, mirá, lo que la palabra de Dios nos dice es que el propósito del matrimonio es reflejar, demostrar, darnos una imagen de la relación de Jesucristo con su iglesia. O sea que como Cristo ama a su iglesia, vos tenés que amar a tu esposa. Y él me mira y dice, ¿qué me estás cargando? No, le digo, la Biblia lo dice. Cuando vos te comprometiste ante Dios, lo que estabas haciendo es decir, yo voy a amar a esta mujer como Cristo amó a sus hijos. Como Cristo amó a su iglesia. Eso es lo que nos dice la Biblia. No, para él le pareció una locura. No, yo fui ahí, el cura me casó porque, bueno, ella hinchaba y quería que lo haga. Bueno, mirá, ahora te muestro un compromiso con Dios. No con ese cura. Y quedó reflexionando. Para el hombre es una locura eso. Realmente. Pero el creyente tiene la capacidad de juzgar lo aprendido. Y hoy voy a dar nuevamente algunas pautas. En este caso vamos a entrar en el rol de la mujer. Y realmente el cristiano, dice el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo está ahora en tu vida, por lo tanto, tenés la capacidad para juzgar. Si realmente sos un hijo de Dios, una hija de Dios, vas a escuchar la palabra de Dios en esta noche y vas a tener que discernir y decir, si la palabra de Dios es esto, dice esto, es verdad. Y no vas a tener excusa de decir, yo no lo sabía, ahora ya lo sabés. Y cuando ya lo sabés, entonces tenés que juzgar y decir, Señor, me arrepiento, ayúdame, salvame. Para el natural va a decir, no, esto no es para mí. Pero el espiritual lo va a discernir, va a tener que juzgar. Vamos a entrar ahora sí en el rol de la mujer, entonces. Y hoy vamos a ver 3 puntos principales para este sermón, que va a ser el primero. Va a tener una continuación el domingo que viene, porque como hicimos con el hombre 2, me parecía lo más justo para la mujer también tener 2. Pero vamos a ir como hicimos la otra vez, muy despacito, para que cada hermana vaya discerniendo, para que también cada hombre, al final vamos a ver también que para el hombre es esto también importante, pero para unos y para otros es la capacidad de ir discerniendo punto a punto lo que tenemos que ver. Los puntos en esta noche son 3. El primer punto que vamos a ver va a ser antecedentes, situación actual y advertencias generales sobre la corriente feminista. Este va a ser el primer punto. Antecedentes, situación actual y advertencias generales sobre la corriente feminista. El segundo punto que vamos a ver va a ser bases fundamentales que cada hija de Dios debe considerar para poder cumplir eficazmente con su rol. Bases fundamentales que cada hija de Dios debe considerar para poder cumplir eficazmente con su rol. Ese es el segundo punto. Y el tercero es cortito. El tercero dice conclusiones. Ese no me maté mucho para armar el punto, es más fácil. Entonces, el primer punto para los que están anotando que vamos a ver es antecedentes, situación actual y advertencias generales sobre la corriente feminista. El segundo punto principal es bases fundamentales que cada hija de Dios debe considerar para poder cumplir eficazmente con su rol. Y el tercer punto, conclusión. Con respecto entonces al primer punto que vamos a empezar a ver en esta noche, antecedentes, situación actual y advertencias generales sobre la corriente feminista. Bueno, a fines del siglo XIX se comienza a generar este movimiento llamado el feminismo, debido a que se empezaron, que por mucho tiempo hubo situaciones lógicas y puntuales sobre las cuales las mujeres reclamaban participación, como por ejemplo el derecho a votar,
como por ejemplo el derecho a poder estudiar en universidades como los hombres. Hasta ese momento no había este tipo de derechos para las mujeres, entonces empieza a haber como un movimiento de protesta por parte de las mujeres para querer tener estos derechos, que realmente parecían bastante lógicos. Es verdad, hacía falta, me parecía, o nos parecía, que realmente la mujer tenía la posibilidad de ir a estudiar, tenía la posibilidad de ir a votar, pero bueno, eso fue para el siglo XIX. Ya para el siglo XX, en la década del 60, el movimiento impulsó el poner mucho más derechos que se veían que estaban destinados más a los hombres. Es como que el movimiento dijo, alcanzamos esto, bueno, ahora vamos por más. Y entonces empezaron a decir, tenemos en realidad que tener todos los mismos derechos que el hombre tiene. No debería haber una diferencia entre los derechos que tienen los hombres con respecto a los derechos que tienen las mujeres. Y ese movimiento empezó a impulsar con más fuerza. Ahora bien, con respecto a la situación actual, en la actualidad vemos que está bien determinado y es bien claro lo que es el movimiento feminista. Uno puede decir, bueno, esta persona es un hombre o una mujer que tiene este pensamiento feminista, o tal o cual persona dice, bueno, este tiene un pensamiento machista. Para muchas personas es fácil distinguir lo que tiene. No quiere decir esto que todas las personas sean feministas o todas sean machistas, pero sí hay ciertas personas que uno las puede identificar. Pero más allá de eso, la influencia de esta corriente feminista ha penetrado en nuestra cultura contemporánea. Aunque uno puede distinguir en un sentido a una corriente feminista, en un sentido también se ha metido dentro de nuestra cultura en este tiempo, logrando la idea de una posición igualitaria en todo sentido entre hombres y mujeres. Nuestra sociedad que le encanta tomar todas las cosas que sean del hombre, empieza a absorber toda esta idea, y hoy cualquier persona que quiera intentar marcar una diferencia entre roles, entre hombres y mujeres, es considerado anticuado, machista, y muchas palabras más que se le pueden llegar a decir. Pero realmente esto es muy de este tiempo. Yo sé que cada uno de ustedes lo ve. Yo sé que cada uno de ustedes, los medios de comunicación masiva, el cine, la televisión, la radio, muestran mucho y hablan mucho sobre esto. Y intenta mostrar, en cuanto hay alguien que quiera decir que puede haber una diferencia entre un hombre y una mujer, enseguida ya empieza a querer negar eso y a prohibirlo y a querer censurarlo. Se habla en nuestro país de libertad de pensamiento, pero en realidad es mentira, porque cuando uno tiene un pensamiento que no es como lo que la sociedad o los medios de comunicación opinan, es censurado. Entonces en realidad no hay ninguna libertad de pensamiento. Con respecto a las advertencias, definitivamente la Iglesia del Señor no defiende hoy, ni nunca lo hará, posturas y tendencias humanísticas, ya sea el machismo, ya sea el feminismo, o sea cualquier otra tendencia, sino que la Iglesia va a exaltar la posición de Dios, la cual se nos revela en las Escrituras. La Iglesia no va a ponerse, la verdadera Iglesia de Dios no se va a poner a defender el machismo, ni va a defender el feminismo, ni va a defender tantas cosas que hay y pensamientos de hombres de este tiempo. La Iglesia no lo va a hacer. Su verdadera Iglesia no va a entrar en eso. El otro día escuchaba al pastor Sujel Michelén y hablaba sobre cómo se ha enraizado a veces algunas tendencias o culturas en la Iglesia. Tal es así que hasta, y cuando lo dijo me pareció medio raro, pero lo busqué y es así. Hasta se ha hecho y se ha inventado una traducción de la palabra de Dios, una traducción feminista. Sí, aunque algunos me miran medio raro, en Alemania se hizo una nueva versión, supuestamente para que las mujeres no se sintieran mal, en la cual ahora cuando se habla de Dios como el Padre, se le pone padre y madre. Sí, y cuando hablan sobre
Jesús hablaba con fariseos, Jesús hablaba con fariseos y fariseas. Y cuando es como que todo el tiempo están aclarando. Así como lo escuchan, hermano. Yo le digo, no, debe ser algo que no, es libertad. Este movimiento aboga supuestamente por darle a la mujer una posición y que no se sienta discriminada y creo que es más, creo que fue el año 2003 cuando se crea la primera tirada de 20.000 ejemplares, en pocos días se agotó toda esa tirada completa. Porque a la gente le gusta esto. También la Iglesia de Dios repudia toda cultura en la cual no se dignifique el rol y el papel de la mujer. Porque hemos escuchado mucho tiempo a muchas personas que supuestamente abogaban por los roles, pero tratando a la mujer como un ser inferior, maltratándola tanto físicamente como psicológicamente. Y esto es muy común, todavía hay culturas en el mundo, especialmente oriental, pero también occidental, pero en la zona oriental del mundo es muy común estas culturas en las cuales a la mujer se la trata como un ser inferior, se la menosprecia, se la trata como un adorno o un complemento. Hay mujeres que están embarazadas en este tipo de cultura y se le dice que orá, no sé, al Dios que ellos creen para que el bebé que tenga sea hombre, porque si es mujer, y bueno, es una pena, no va a ser muy considerado. Pero también, a veces uno dice, bueno, eso pasa solamente en la cultura oriental, porque es una cultura. Realmente también repudiamos a toda tendencia en la cual se menosprecia a la mujer, tratándola simplemente como un objeto de placer o de satisfacción para los hombres. Eso es muy común en este tiempo también, en supuestamente la zona occidental del mundo, que somos supuestamente como más modernos. Uno ve en los medios de comunicación el trato que se le da a las mujeres. En muchos de los programas en nuestro país que tienen mayor rating es los programas donde a la mujer se la cosifica, se la trata como un cuerpo simplemente, el cual los hombres compran eso y hasta se burlan de eso. Y no se trata a la mujer con el respeto que se merece. Y todos aplauden, y en muchos de esos programas hay niños presentes que aplauden y se matan de la risa y que buscan hacer que la mujer, cuanto más sensual se vea, cuanto más importante sea mostrar su cuerpo, mejor y más contentos están todos, y más rating y más gente lo mira. Eso también es denigrar a la mujer. Eso también es tratarla como un objeto. Los otros le pondrán un montón de velo para taparla todo, los otros lo hacen de otra manera, pero de una u otra manera se denigra lo que es la mujer. Y la Iglesia de Dios repudia ese tipo de actitud, de una u otra manera. En conclusión, la Iglesia del Señor pondera los roles tanto del hombre como de la mujer de acuerdo al soberano diseño dado por Dios, revelado en las Escrituras, considerando las Escrituras suficientes y concluyentes para la definición de esos roles. En la palabra de Dios está todo el consejo para cómo definir esos roles. No necesito, aparte de eso, yo crear propios pensamientos entre la congregación para definir cuál es el papel del hombre y la mujer. La Biblia es suficiente. Y nuestros padres reformadores tenían esta convicción. Ellos lo llamaban, como son la Escritura, es la suficiencia en la palabra de Dios para saber y poder definir cuál es el papel del hombre y la mujer en el hogar, en la familia, en la iglesia. Solo es cuestión de volver a la palabra. Ahora bien, vamos a ir al segundo punto de esta noche. Espero que hasta acá vengamos bien entendiendo. El segundo punto es las bases fundamentales que cada hija de Dios debe considerar
para poder cumplir eficazmente con su rol. Me pareció importante que no podemos hablar del rol y del papel de la mujer en el hogar y en la iglesia y donde queramos hablarlo sin antes definir cómo tiene que ser su carácter, cómo tiene que ser su espíritu para que pueda cumplir eficazmente con su rol. Si yo no planto una base en una casa e intento levantar la casa así nomás, va a ser muy bonita, pero si no tiene base sólida, la casa se cae. Esto es así. Los maestros de construcción, los albañiles, los ingenieros saben que es necesaria una base sólida, un buen cordón que una los cimientos. ¿Por qué? Si esto no se hace de una manera correcta, esa casa se va a empezar a fisurar. Se va a empezar a destartalar y cuando menos te des cuenta se cae y es una ruina. Por eso me pareció importante, antes de poder entrar a mirar y construir esta casa, construir este rol que vamos a hablar, sentar las bases, para que entonces a partir de estas bases que cada mujer necesita poder vivir en su vida, entonces ahí poder empezar a desarrollar el papel que Dios te dio. Y el primero de los subpuntos que vamos a ver con respecto a este segundo punto son dos subpuntos que vamos a tener. El primero de los subpuntos con respecto a las bases fundamentales, uno de los pilares que la mujer tiene que tener en su vida es un corazón con plena confianza en Dios. Lo que cada mujer tiene que vivir en su vida para poder cumplir con el rol que tiene que cumplir es un corazón con plena confianza en Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Y vamos a ver algo que acá habla, que tal vez capaz que muchos no han considerado, pero me parece muy importante. Fijémonos en esto. Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Está hablando acá el famoso capítulo de la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31, versículo 25. Dice acá con respecto a la mujer: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Leemos de vuelta. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y lo que me llama la atención es la segunda parte. Fíjense, la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir. ¿Qué significa esta idea de que se ríe de lo porvenir? Bueno, solo un corazón que confía en Dios se puede reír de lo porvenir. ¿Qué está hablando acá? Esta mujer virtuosa ve el futuro con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Ella no es dependiente de las situaciones que pueda vivir, porque no depende de ellas para su gozo. ¿Por qué? Porque su gozo está en Cristo. No importa que delante pueda haber un problema difícil, ella va a ver igual el gozo. ¿Por qué? Porque su gozo no depende de la situación que va a afrontar. Su gozo está puesto en Cristo, en la roca. Es como cuando el Señor dice: el que escucha estas cosas y las hace, lo voy a comparar a ese hombre que hizo su casa sobre la roca. Vienen ríos, vienen circunstancias difíciles y la casa no se cae. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Así es la mujer realmente que confía en Dios. Va a venir tormenta, va a venir tempestades, va a venir viento, y su casa va a estar firme. Su gozo no va a caer. Ella se va a reír aún así de lo porvenir. ¿Por qué? Porque su gozo está en Cristo, está sobre la roca. Pero ¿qué también significa que ella se ríe de lo porvenir? Bueno, ella no desespera, ni se angustia al ver que las cosas no salen como ella quiere. ¿Por qué? Porque confía en la soberanía de Dios.
ella no va a desesperarse. Ella no se va a angustiar. Ella no se va a decaer. No va a empezar a asustarse y decir ¿para dónde? ¿Por qué? Porque ella recuerda. ¿Qué recuerda? Un versículo bien conocido que yo sé que muchas veces lo citamos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Ella confía en la soberanía de Dios. Ella sabe que aunque las cosas no salieron como ella esperaba, todas esas cosas que pasan le ayudan a bien. No se va a desesperar, no se va a angustiar. No va a decir, bueno, vamos a intentar hacer que las cosas funcionen. Y cuando llega y ve que las cosas no funcionan, va a decir, Dios, ¿qué pasó? No, ella va a decir, todas las cosas me ayudan a bien. Confío en la soberanía de Dios. Sé que Él no pierde el control de las cosas. Sé que aunque la barca tal vez se esté moviendo y vos a decir, Señor, mirá que perecemos. Ella va a confiar, no se va a angustiar. No va a permitir que el resultado de lo que ella esperaba, aunque no sale como ella quiere, no va a desesperarse. Va a confiar. Por ello ella se va a reír de lo porvenir. Va a seguir confiando. Porque confiar cuando las cosas funcionan dentro de los carriles que nosotros esperamos es fácil. Pero en sí es muy normal que cuando a la mujer las cosas no le funcionan como quisiera, se empieza a angustiar, se empieza a desesperar y dice, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto no es lo que esperaba, no estaba, ¿qué hago? No, ella está confiando. Ella se ríe de lo porvenir. Ella recuerda, todas las cosas me ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? No se va a angustiar. No va a perder la calma. No va a perder la tranquilidad. Ella va a seguir confiando. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Confía en su soberanía. Sabe que Dios jamás pierde el control de las cosas. Y relacionado con esto, es también que la mujer que se ríe de lo porvenir es una mujer que no pierde la calma al ver que su esposo no cumple en muchas situaciones con su rol. ¿Por qué? Porque ella sabe que su Padre Celestial es fiel y Él nunca le va a fallar. Si tu dependencia de reír por lo porvenir va a ser que tu esposa cumple, que tu esposo o los hombres cumplan fielmente con su rol, vas a caminar sobre un terreno arenoso. No va a estar firme. ¿Por qué? Porque en cuanto el esposo que tenga falle en alguna situación, se va a desmoronar todo. Es como hablamos la vez pasada. Si el hombre espera amar a su mujer dependiendo de cómo su mujer lo trate, entonces está perdido. ¿Por qué? Porque justamente Dios en su soberanía nos pone al lado nuestro a una persona que no reúne con todas las condiciones. Ya lo hemos hablado cuando hemos empezado a hablar con respecto al matrimonio. Chicas, si ustedes piensan de que Dios le va a dar el príncipe azul que cumple con todos sus requisitos, se equivocan. Dios jamás va a darnos a alguien perfecto. Primeramente, ¿por qué? Porque ese príncipe azul que verás es un pecador. Que tiene defectos, que tiene cosas que va a cambiar. Y si tu felicidad va a depender de lo que Él te dé, estás perdida. Pero la mujer que se ríe de lo porvenir es aquella que descansa en Dios, que espera en Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Él es fiel y Él nunca le va a fallar. Y no va a depender de la situación de su esposo para poder estar gozosa. Ella va a seguir confiando. Ella va a seguir esperando. Ella va a seguir orando. Va a esperar, ¿por qué? Porque sabe que su Padre Celestial no la va a abandonar. Que todos le pueden fallar, pero su Padre no le va a fallar. Entonces,
cómo ella responde hacia su marido no va a depender de lo que su marido haga por ella, porque ella está confiando que Dios es el que se va a encargar de ella y se va a encargar de la situación. En conclusión a este punto, entonces, solo una mujer que confía en Dios puede llegar a cabo el rol eficazmente. En conclusión, entonces, solo una mujer que confía en Dios puede llevar a cabo el cumplir con su rol eficazmente. Miremos este versículo, Salmo capítulo 40, versículo 4. Acá sí yo podría, no lo tomen a mal, acá sí podría yo poner la versión feminista, porque acá es el hombre, pero acá podríamos poner el hombre y la mujer. Bienaventurado el hombre o bienaventurada la mujer que puso en Jehová su confianza. Tomalo para vos, hermana. Bienaventurada la mujer que puso en Jehová su confianza y no va a mirar a las soberbias ni a los que se desvían tras la mentira. Ella va a confiar en Dios. No va a ver a aquellas mujeres que hacen y actúan de una manera de acuerdo al mundo. No va a mirar y va a escuchar a aquellos que van tras la mentira. Ella va a poner su confianza en Dios. Esa mujer es bienaventurada. Ese hombre es bienaventurado. Felices, más que felices, los que ponen su confianza en Dios. Y en este tiempo más que nunca tenés que poner tu confianza en Dios. No solamente es una bienaventurada, es una necesidad imperiosa que tenemos, es poner nuestra confianza en Dios. Porque si no pones tu confianza en Dios, ¿qué va a ocurrir en tu cabeza? Vas a empezar a mirar a los soberbios. Vas a empezar a mirar acá, allá. Vas a empezar a escuchar la mentira que Satanás o que tu propia carne o que la cultura de este mundo te está diciendo. Vas a escuchar. Y vas a decir, no, yo no. Así fue el pueblo de Israel. Dios le dijo, no se unan con las culturas de estos países porque lo que ellos van a hacer es trasladarle todo su costumbre, todos sus ídolos y ustedes se van a perder. Pero ellos no confiaron en Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que no confiaron? Porque no obedecieron a Dios. Confianza tiene que ver con obediencia. Si yo digo que confío en Dios, obedezco lo que Él me dice. Y ellos no obedecieron y se unieron a los pueblos y fue la ruina del pueblo de Israel. Se empezaron a mezclar, empezaron a ver que su vecina moabita o su vecino del otro lado, amonita, ellos tenían otras costumbres y esto me gustó más. ¿Para qué vamos a obedecer tanto? Vamos a seguir la costumbre del vecino. Yo veo que se divierte, vamos a hacer lo mismo. Y se empezaron a unir. Y el hijo empezó a decirle, papá, la vecina moabita me gusta, ¿por qué no me dejan? No, pero ella no respeta a Dios. Bueno, pero es linda. Pero ella no cumple con los mandamientos de Dios. No importa, pero igual me gusta. Bueno, está bien, hija, dale. Bueno, está bien, hija. Sí, no sabés, papá, el moabita aquel tiene una pinta, una facha, pero él ama a Dios. No importa, pero tiene plata, papá. Tiene plata, dale. Y bueno, hijita, está bien, casate con él. Y así fue como el pueblo se fue perdiendo. No confiaron en Dios. No lo obedecieron. Prefirieron seguir sus propios pensamientos. Vieron a los soberbios. Dijeron, mirá, el vecino de allá está re bien porque él adora tal o cual Dios. Vamos a imitarlo. Por eso confianza tiene que ver con obediencia. ¿Querés realmente cumplir con el rol eficazmente? Tenés que confiar en Dios. Por lo tanto, tenés que obedecer. Si Él te dice, hija, esto es así. Sí, Señor, voy a confiar en vos, voy a hacerlo así. Pero vamos también a ver el segundo subpunto sobre estas bases fundamentales. La otra columna que pude encontrar para cada uno de mis hermanos es un corazón humilde ante Dios. La base fundamental que cada hija de Dios debe considerar, la segunda base, es un corazón humilde ante Dios. Y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3,
versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Fíjense el consejo de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Se ha hecho mucha tergiversación, mucha malformación de estos versículos, pero vamos a dar la interpretación correcta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Todo este versículo después lo vamos a analizar para ver el contexto y el rol de la mujer, pero yo quiero detenerme hoy en analizar lo que es un corazón humilde ante Dios. Acá Pedro está hablando y a veces se le da simplemente énfasis al versículo 3. No se atavíen de manera ostentosa, que es real todo esto, pero se le daba solamente el énfasis a eso y no se veía lo fundamental de estos versículos que hemos leído. Obviamente no estamos diciendo que la mujer tiene que andar desalineada por la vida, porque bueno, como no tengo que vestirme así o así, no me baño, los pelos parados y como igual yo tengo que... No es eso lo que está diciendo acá. Sino lo que vamos a ver acá es lo que nos está marcando a Pedro acá. Él marca cuál es el atavío que a Dios realmente le es de más agrado. Y para hacerlo vamos a leerlo estos 3 versículos al revés. Si yo leyera al revés el versículo 3 y el 4, yo diría: es de gran estima delante de Dios un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, el interno, no el externo. Es de gran estima delante de Dios, primeramente, el atavío interno. No está diciendo de que no es importante el externo. El externo, dentro de los parámetros del capítulo, del versículo 3, entiende cómo tiene que ser, y hoy no lo podemos analizar. Pero sí lo que está diciendo acá es, principalmente es de gran estima delante de Dios el atavío interno. Esa palabra rara que dice ahí, el incorruptible ornato. Ornato es la ornamenta, el adorno, la decoración que la mujer tiene que tener internamente. ¿Cuál es ese ornato incorruptible? ¿Cuál es ese adorno interno que es de gran estima para Dios? Bueno, el incorruptible ornato, el adorno interno que a Dios más le gusta, que Dios más estima, que a Dios más le agrada, es un espíritu afable y apacible. Ese es el de gran estima. Ese es el que más a Dios le agrada. Si hay algo que Él estima es un incorruptible ornato que es un espíritu afable y apacible. ¿Y qué significa afable y apacible? He tenido que ir mucho al diccionario para estas palabras, para darle bien el significado. Bueno, la palabra afable es la palabra griega epieikes. E-P-I-E-I-K-E-S. Epieikes. ¿Qué significa el griego epieikes? Se refiere al sinónimo o a la condición de un corazón gentil y amable. Es gentileza. Es considerar humana y razonablemente una situación o un caso. En conclusión, un buen carácter. Un carácter gentil. Un carácter amable. Eso significa afable. Un espíritu afable es un buen carácter. Un carácter gentil. Un carácter amable. Eso es epieikes. ¿Y qué significa la palabra apacible? Bueno, la palabra apacible del griego es la palabra esukios. E-S-U-K-I-O-S.
Q-U-I-O-S, esukios. La palabra esukios siempre está referido y se la une en el griego con la palabra paz. ¿Qué quiere decir entonces esukios? Es un espíritu reposado, tranquilo. Es un corazón sosegado. ¿Qué es un corazón sosegado? Un corazón que busca la paz. O sea, un temple pacífico. Un corazón pacífico. Que busca la paz. Tranquilo, reposado. No va a hacer la guerra. Va a buscar la paz. Bueno, ese es el corazón de gran estima para Dios. Epieikes y esukios. Amable, gentil y pacífico. Ese es, entendámoslo ahora de vuelta, podemos leerlo de vuelta. El adorno incorruptible que Dios quiere en el versículo 4, que es un espíritu, es un corazón que está como gentil, de buen carácter, amable, pero también pacífico, que busca la paz, reposado, calmado. Ese corazón, hermana, es el que es de gran estima delante de Dios. Ese es el corazón que Dios busca en la mujer. Ese es el corazón que puede cumplir eficazmente con el rol que Dios le ha dado. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Ese incorruptible ornato, ese adorno, ese atavío que yo le estoy pidiendo a ustedes, dice Pedro, es el mismo atavío que había en aquellas santas mujeres de otro tiempo. Era el mismo. Es el ejemplo dejado por las santas mujeres de Dios. O sea, las mujeres que marcaron la diferencia. Y antes de entrar en eso, quiero que entendamos esto. Por las dudas, Pedro le está diciendo, porque tal vez las hermanas dirían, pero Pedro, sos duro. ¿Quién puede ser? ¿Qué mujer puede cumplir con un espíritu gentil y un espíritu pacífico? Y bueno, Pedro le dice, sigan el ejemplo. No es imposible. El versículo 5, que hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, el versículo 6 nos va a dar un ejemplo, pero no lo vamos a hablar hoy. Se lo voy a guardar y para no volver a loca, vamos a verlo el domingo que viene. Pero Pedro está diciendo, hay ejemplo. Hay ejemplo. ¿Por qué da ejemplo? Para decirle, yo creo que ahí Pedro está alentando diciendo, muchacha, no es imposible. Porque así se vestían aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Así se vestían. Si ellas pudieron hacerlo, ustedes también pueden, está diciendo. Si ellas lo lograron, esperando en Dios, ustedes también pueden. Y después va a citar un ejemplo, pero le dije que no vamos a entrar bien en eso. Pero va a decir, y por si les queda duda, mira, ¿qué le cuento de una? Que ustedes vinieron a ser hijas de ella, pero no vamos a entrar en eso. Pero ven y dice, no es imposible. Realmente se puede. Y tengan en cuenta esto, es de gran estima delante de Dios. Ustedes dicen que aman a Dios, ustedes dicen, Señor, yo quiero agradarte. ¿Cuántas veces hemos cantado, Señor, y quiero ser fiel a ti, Señor, y quiero ser todo lo que espera de mí? Bueno, lo que Él espera de vos, hermana, es que tenga un corazón, un espíritu afable y apacible. Porque eso es de gran estima para Él. Ahora bien, fíjense lo que está diciendo aquellas santas mujeres. ¿Qué está diciendo? Cuando hablamos de santos, ¿qué hablamos? De algo que es separado, de algo que es diferente, de algo que está puesto aparte del resto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le dice santas mujeres? Es lo que le está diciendo, hermanas, estas mujeres de otro tiempo marcaron la diferencia con el resto de las mujeres.
Ellas fueron santas, no fueron igual que el resto. Pero fíjense que lo dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Qué es santo separado? Entonces está diciendo, estas mujeres que tuvieron este atavío fueron diferentes al resto. Marcaron la diferencia. Marcaban la diferencia. El mundo veía y decía, están tal y tal, y están estas las mujeres de Dios. ¿Por qué? ¿Porque tenían los mejores dones? ¿Porque tenían las mejores capacidades? No, porque se vestían internamente con un corazón diferente al resto de las mujeres. Cuando las mujeres eran peleadoras, argumentadoras, rencillosas, ellas esperaban y confiaban en Dios. Cuando otras se levantaban sobre su marido, se sublevaban sobre los hombres, ellas, otras, esperaban y confiaban en Dios. Y Pablo le dice, fueron mujeres santas. Mostraron la diferencia. Mostraron la diferencia. Y quedaron en el recuerdo. Lo cual me hace pensar, quedaron en el recuerdo. Ya no va a haber otras mujeres como esa. Y eso me lleva al último punto, a las conclusiones. En el próximo sermón vamos a ver con mayor atención cómo es el rol de la mujer, pero no podíamos hacerlo sin dar hoy una base del espíritu que cada hija de Dios debe procurar para conducirse de acuerdo al rol que Dios diseñó para ella. Y con respecto a lo que recién les decía, hoy, hermanas, tienen el desafío de vivir de acuerdo al diseño de Dios. Hoy tienen el desafío. Hoy tienen el desafío. ¿Cuál es el desafío? De rememorar que aquellas mujeres no quedaron simplemente en el recuerdo, como mujeres que solamente ellas pudieron lograr tener una diferencia con el resto del mundo, con el resto de las mujeres. Hoy el desafío es, hermanas, que sean como ellas. Ese es el desafío, hermanas, que tengo para ustedes. Como la vez pasada decía, muchachos, el desafío es levantarnos en una sociedad que está perdida, sin valores, sin modelos, sin ejemplos. Hoy, hermanas, es el desafío para ustedes de repetir lo mismo que nuestras hermanas. Pedro les dice, no es imposible. Y Pedro les dice, ustedes quieren agradar a Dios. Bueno, para Dios es de gran estima este tipo de mujeres. Y entonces el desafío es ese. ¿Quieren vivir como el resto de las mujeres? ¿O quieren ser mujeres santas, como las de otro tiempo? Pueden las mujeres seguir la corriente de este tiempo, si quieren. Pueden seguir la cultura de este tiempo contemporáneo. Pueden seguir sus propios deseos o pensamientos. O pueden seguir el deseo, el diseño de Dios y el ejemplo que nuestras hermanas nos dejaron. Lo mismo que hablamos la otra vez. Dios dice, acá está el diseño. ¿Qué quieren hacer? Hablábamos el otro día de Josué. Escogeros, ¿qué quieren? ¿Qué camino quieren seguir? ¿Qué diseño? ¿A qué diseño se quieren conformar? ¿Quieren seguir el diseño de Dios o quieren seguir el diseño del mundo? ¿Qué diseño quieren seguir, muchachas, hermanas? Hermanitas, hermanas grandes, ¿qué diseño queremos seguir? Pero el desafío, por otro lado, para aquellas que están pensando el día de mañana en formar su hogar y aquellas que ya tienen su hogar formada, es seguir el ejemplo que nos da nuevamente Dios por medio de Proverbios 31. Fíjense cuál es el ejemplo que dejó para las mujeres. ¿Cuál es el ejemplo de la mujer virtuosa? Proverbios capítulo 31, versículo 11 y versículo 12. Fíjense qué dice.
con respecto a la relación con su esposo. El corazón de su marido, Proverbios 31, 11 y 12, ya vamos terminando, dice: el corazón de su marido está en ella confiado. No va a carecer de ganancia. ¿Por qué está confiado el corazón de este hombre en esta mujer virtuosa? ¿Por qué? El versículo 12 nos da el por qué. Porque ella le da bien y no mal. ¿Cuándo? ¿A principio de mes? ¿Cuando viene el aguinaldo? ¿Cuando él te trae bombones y rosas? No, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Él está confiado en ella. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Y va a esperar de ella bien todos los días de su vida. Ese es el desafío, hermana, que tienes en tu hogar, aquellas que tal vez dentro de poco lo formen. Es el decir: Señor, esta mujer virtuosa es el ejemplo que quiero seguir. Es darle bien a mi esposo todos los días. Cuando venga cansado, cuando venga triste, darle el bien. Cuando me haga una caricia, cuando esté mal, esté bien, esté frustrado, esté feliz, yo le voy a dar el bien. Señor, yo quiero hacer este tipo de mujer. Y antes de terminar, quiero darle un consejo para los muchachos también, que tal vez están orando pidiéndole al Señor, una mujer. ¿Sabes una cosa? Primero, yo sé que por ahí algunos lo saben, algunos no, pero el Proverbio 31 de la mujer virtuosa no está hablando acá dirigido hacia una mujer. Está dirigido de una madre hacia un hijo. Si vos lees el principio del 31 vas a ver palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. La mamá le dice al hijo: mirá, hijo, cuando busques una mujer, considera a una mujer que sea virtuosa de acuerdo a esto. Por lo general usamos más por las mujeres, pero en realidad el propósito principal de esto es darle consejo al hombre. Una madre hacia un hijo. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque es necesario, muchachos, que busquen este tipo de mujeres. El versículo 30 de este precioso proverbio dice: engañosa la gracia, vana la hermosura. ¿Qué le está diciendo? Muchachos, no se guíen simplemente por los ojos, por lo que le entra por los ojos. Tendrá un cuerpo bonito, pero vana la hermosura. Eso un día se apaga. Te habla muy bonito. Usa el perfume más rico importado. No te dejes guiar por eso solamente. Mirá su corazón. Decía un pastor que el corazón de la mujer tiene que estar tan escondido en Dios para que el hombre, antes de encontrarlo, primero se encuentre con Cristo. Y es tan cierto eso. Por eso esto también es para ustedes, muchachos, para que busquen este tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque este tipo de mujeres son un regalo de Dios. Fíjense, miren, no sé si alguna lee una vez este versículo, pero yo se lo voy a leer para terminar. Proverbios capítulo 19, versículo 14. Miren lo que dice acá el autor de los Proverbios. Dice la palabra del Señor, Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Son algo que los padres dan a los hijos. Pero de Jehová es la mujer prudente. ¿Qué está diciendo ahí? Los padres son los que dan regalos hacia sus hijos. Le dan la herencia, le dan casa, le dan plata, le dan muchas cosas. Pero el regalo de Dios para los hombres, ¿qué son? Una mujer prudente. Muchachos, una mujer prudente es un regalo de Dios. Viene de Él. Busquen este tipo de regalo. No se conformen con menos que eso.
Y hermana, creo que hoy es un desafío grande el que les pongo. Yo sé que a medida que avanzamos en cosas más prácticas, empezamos a encontrar más valor al primero de los sermones, que era Jesucristo, nuestro perpetuo Salvador. Sé que el estándar es muy alto. Sé que es muy alto. Sé que pareciera muy alto. Y seguramente cuando la semana que viene hablemos más específicamente del rol, todavía les va a parecer más alto. Pero eso está bien que parezca tan alto. ¿Por qué? Porque eso que te parece tan alto te tiene que conducir a Cristo. Si el estándar sería muy bajo, confiarías en tu fuerza, hermana. Confiarías en lo que vos aprendiste. Confiarías en lo que tus papás te enseñaron, que no están mal las cosas buenas que te enseñaron. Pero si el estándar sería tan bajo como que para que vos pudieras saltar esa valla, confiarías en tu fuerza. Pero este estándar tan alto es para que tengas que buscar a Cristo. Es para que tengas que correr a Él. Para darte cuenta que no podés. Y entonces tengas que correr a Él. Pidiéndole, Señor, ayúdame. Como les dije la vez pasada, Dios no nos deja solo en esto. Él no te dice, acá está el diseño, yo me voy. Él nos ha dejado. Y en este tiempo el Espíritu Santo está para ayudarnos. Está su palabra para guiarnos. Y está su Espíritu y su poder para sostenerte, para poder cumplir con este rol. Para que puedas en este tiempo tan oscuro en este país, en esta ciudad, en esta sociedad, levantarte como una mujer santa. Porque, ¿sabes? Ese tipo de mujeres no abundan en este tiempo. Prácticamente, por ejemplo, la expresión es una raza en extinción. Cuesta mucho encontrar este tipo de mujeres. Por lo cual, el mundo necesita este modelo para las mujeres. Necesita. Tus hermanas más débiles necesitan tener a alguien a quien ver y poder imitar.